Nació en una época en la que las estrellas parecían estar más cerca que el corazón del hombre a Dios. Generaciones distantes después del Edén, y sin embargo, el olor del destierro aún flotaba en el viento. Los hombres vivían siglos, construían ciudades de piedra oscura, alzaban torres hasta las nubes y enterraban la rectitud más profundo que las tumbas. Pero entre ellos había uno, extraño en el tiempo, no por su carne, sino por su espíritu. Su nombre era Enoc. Sus ojos, desde la infancia, veían lo que otros no podían. Cuando el sol se alzaba sobre las llanuras, no solo sentía su calor, oía una voz que lo llamaba por su nombre. Cuando los relámpagos partían el cielo, no temblaba de miedo, sino de reverencia. El mundo, para él, no era materia, era un tejido vivo bordado por la voluntad del Creador. Los hombres no lo comprendían. Susurraban: es raro, guarda silencio cuando todos celebran y llora cuando nadie muere. Pero él no buscaba comprensión. Vivía en el umbral, entre lo visible y lo eterno. Y cuando la oscuridad empezó a espesarse, no la noche, sino la corrupción, comenzó a alejarse. Primero a los bosques, luego a las montañas. Pero en realidad, más adentro en la presencia. Enoc no buscaba gloria, ni levantaba altares de oro como otros. Su altar era su corazón, su ofrenda, cada amanecer, cada pensamiento. Estaba solo, pero no estaba solo. Una noche, oyó algo distinto. No un sonido, sino un silencio vivo. Descendió del cielo, no como trueno, sino como un conocimiento sin palabras. Al principio pensó que moría, pero no era la muerte. Era un llamado, el gran llamado. Esa noche no durmió. Permaneció de pie en la cima de una roca, y las lágrimas corrían por su rostro. No por temor, por gloria. Su cuerpo temblaba, pero su alma ascendía. Vio lo que no puede ser dicho. Supo: se acerca el tiempo. Desde entonces habló, no mucho, pero cuando hablaba, las piedras enmudecían y los corazones temblaban. No solo profetizaba el futuro, revelaba lo invisible del presente. El juicio, la misericordia, el fuego que vendría, pero también la renovación. La gente no quería escuchar, pero no podían olvidar. En su última noche caminó hacia lo profundo del bosque, donde nada terrenal podía ser testigo. Alzó la mirada, y no había luna, ni estrellas. Solo vacío, pero no estaba vacío. Ellos vinieron, no como hombres, no como bestias, no como luz, ni como sombra. Eran lo que existía antes del principio. Mensajeros. No traían muerte, sino transformación. Enoc dio un paso al frente, y otro más. No miró atrás. A la mañana siguiente, no lo hallaron. No había huellas, ni sangre, ni carne, ni aliento. Pero hubo quienes dijeron que, al amanecer, sobre el horizonte, se oyó su nombre como un susurro en el viento: Enoc. Y ese susurro nunca se apagó. El viento soplaba con fuerza, como si todo el universo estuviera participando en el juicio de la humanidad. Las nubes negras se arremolinaban, cubriendo el cielo de un manto pesado, y el sol parecía un débil recuerdo en el horizonte. Los hombres corrían, unos buscando refugio, otros buscando respuestas, pero no había consuelo que aliviara el peso de lo que estaba por llegar. Enoc, sin embargo, seguía caminando, sin prisa, pero con una determinación inquebrantable. En sus ojos brillaba una luz que desafiaba la oscuridad que lo rodeaba. Caminaba solo, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. En su mente resonaban las visiones que había recibido en sus años de oración y reflexión. Había visto la corrupción que se apoderaba de la tierra, la maldad que se había extendido como un veneno invisible, consumiendo todo lo que tocaba. Y, sin embargo, en su corazón no había odio ni venganza. Solo una tristeza profunda y una infinita compasión por la humanidad que se perdía a sí misma. La ciudad de Enoc era un lugar lejano, ahora solo recuerdos de tiempos mejores, un lugar donde los hombres ya no querían saber de Dios. El mismo sol que antes iluminaba los campos ahora solo arroja sombras largas sobre las calles vacías. La gente que una vez creyó en la bondad del Señor, había caído en la idolatría y la violencia. Los altares a los falsos dioses eran muchos, y el sacrificio humano se convirtió en algo cotidiano. Enoc había sido testigo de todo esto, y aunque su corazón dolía por cada alma perdida, sabía que su misión era otra. Él no iba a abandonar la luz, no importaba cuánto se oscureciera el mundo. La voz del Señor le había hablado con claridad: camina con fe,
porque tú serás el testigo de mi juicio y de la redención. A lo largo de sus años, Enoc había sido la voz de Dios entre los hombres, un eco de esperanza que resonaba en medio del caos. Pero ahora, al enfrentar la destrucción de la ciudad, al ver cómo todo lo que conocía caía, el miedo había empezado a infiltrarse en su pecho. No era miedo a la muerte, no, sino a lo que vendría después. La visión de la caída de la ciudad de Nínive aún estaba fresca en su memoria. Él sabía que el juicio que había predicho se estaba acercando a su fin, pero ¿y después? ¿Qué quedaría cuando las ruinas fueran todo lo que quedara? ¿Qué significaba su sacrificio si al final la humanidad continuaba su camino de perdición? El juicio está por llegar, pensaba Enoc, mientras las sombras se alargaban aún más, abrazando la tierra con su frío. Pero el juicio no es el fin, es el principio. La oscuridad que se acercaba no sería la última palabra. No mientras él permaneciera fiel al llamado del Creador. Sabía que la verdad de todo este sufrimiento radicaba en el sacrificio de aquellos que aún se mantenían firmes, que aún creían, que aún esperaban. A pesar de la corrupción y el dolor, Enoc sentía la cercanía de algo más grande, algo más trascendental. La voz de Dios aún susurraba en su oído, guiándolo, empujándolo hacia un futuro incierto. Mi voluntad no se detendrá, le había dicho el Señor. Tú serás testigo de la nueva luz que surgirá en medio de las sombras. La promesa no se ha roto. Enoc continuó caminando, pero ahora su paso era más firme. La tierra temblaba bajo sus pies, como si también estuviera preparando el terreno para lo que vendría. La visión que había tenido en su juventud seguía viva en su mente, y ahora comprendía completamente lo que Dios le había mostrado. Este no era un juicio de destrucción, sino un juicio de redención. La oscuridad sería derrotada, no con espada o con fuego, sino con la luz del corazón humano que, aunque quebrantado, aún ardía. Esta era la promesa de Dios, que, aunque la oscuridad se alzara, la luz siempre volvería. Y Enoc, el profeta que había caminado con Dios, sería el testigo de la gloria que surgiría de las ruinas. La tierra temblaba, como si el mismo corazón de la humanidad se desgarrara. Enoc caminaba por campos desolados, el polvo se asentaba sobre su ropa y su rostro, pero su alma permanecía firme. El aire era pesado, denso, impregnado de una sensación de futuro incierto. La oscuridad que cubría el mundo no era solo la de la noche, penetraba cada rincón del alma humana como una llaga silenciosa. El Creador lo había llamado, y él escuchó, aunque la voz de Dios parecía lejana, casi perdida entre los vientos rugientes que azotaban la tierra. Enoc había sido testigo de muchos prodigios, pero ahora algo nuevo se alojaba en su corazón, la presencia del juicio venidero, el peso del castigo inevitable. Sin embargo, no había temor en él, solo una tristeza profunda. La humanidad estaba al borde de la retribución por sus pecados, y él se preguntaba si alguien, en algún rincón de la eternidad, llegaría a comprender el porqué de todo aquello. Se detuvo por un momento y miró al cielo. El sol ya no brillaba como antes, su luz era débil, escondida tras las nubes. Las estrellas desaparecían y la penumbra comenzaba a envolverlo todo. Enoc lo había visto en visiones, pero ahora lo vivía en carne propia. La tormenta no era solo física, era espiritual, una manifestación del sufrimiento del mundo que se alejaba del resplandor divino. El tiempo había perdido su forma. Los días se deslizaban como sombras y el futuro era una niebla densa e impenetrable. Enoc sabía que su misión se acercaba al final, pero también sentía que algo mucho más grande que él mismo se avecinaba, algo que aún no podía comprender del todo. Pero una cosa era cierta, lo que venía ya no podía detenerse. Las palabras del Señor resonaban en su mente: serás testigo de lo que ha de acontecer, y serás luz para aquellos que aún puedan ver. Enoc entendía que no podía impedir los acontecimientos. El juicio estaba decretado, y quienes se alejaron del camino justo no escaparían a su destino. Pero el profeta también sabía que la misericordia de Dios no se agotaba en el castigo. En esa oscuridad aún latía una esperanza, la promesa de un futuro con luz. Avanzando entre las ruinas de una ciudad que alguna vez floreció, Enoc contemplaba lo que quedaba de la humanidad: escombros, cenizas, sueños quebrantados. El viento arrastraba restos de lo que había sido una gran nación, y Enoc sentía cómo la misma tierra gemía bajo el peso de los pecados de sus habitantes.
Cada paso que daba parecía resonar en lo profundo del mundo, como si el tiempo estuviera a punto de derrumbarse. Frente a un altar destruido, Enoc se inclinó en oración. Aquel altar, antes sagrado, ahora era un montón de piedras rotas, símbolo del abandono. Señor, susurró, ¿por qué permites que el mal prospere? ¿Por qué dejas que los hombres caminen hacia su perdición? Su voz se perdió en el viento, y no hubo respuesta, pero él sabía que la respuesta estaba escrita en el alma de cada hombre. La libertad que Dios les dio había sido mal usada, y el resultado era visible ante sus ojos. Entonces lo alcanzó una visión. No era un sueño ni un pensamiento vago, era como si su espíritu hubiera sido transportado a otro lugar, donde el juicio ya se estaba cumpliendo. En su visión vio a los habitantes de una antigua Nínive, aquellos que desobedecieron la voluntad de Dios y se entregaron al mal, enfrentando ahora su castigo. Al ver sus rostros, Enoc sintió una mezcla de compasión y dolor. El juicio era inevitable, pero deseaba con todo su ser que, antes de que fuera demasiado tarde, reconocieran su error y se volvieran al Señor. Mi misión no es condenar, pensaba Enoc. Mi misión es dar testimonio de la verdad, y mi testimonio es un llamado para todos los que aún puedan oír. Al levantarse de la oración, sintió una paz interior, como si los pesos del mundo cayeran de sus hombros. El juicio de Dios era algo que no podía detener, pero su tarea era avanzar, caminar por fe y creer que la verdad prevalecería a pesar de todo. Los días seguían su curso, y Enoc continuaba su viaje, sin saber cuánto tiempo le quedaba. Sabía que su camino estaba llegando a su fin, pero ese final era apenas el principio. El fin de un mundo no era el fin de la esperanza. Era solo el comienzo de algo más grande de lo que su mente podía comprender. Y en su corazón vivía la certeza de que el juicio no era solo castigo, sino también oportunidad de redención, un llamado para que los hombres regresaran al Creador antes de que fuera demasiado tarde. Con cada paso, Enoc sentía que se acercaba al cumplimiento de su destino. El viento, antes feroz, ahora susurraba con calma, como si la creación misma exhalara con alivio. En sus ojos brillaba una luz de esperanza, una luz que no se apagaría, pese a todo el dolor que había presenciado. El juicio estaba cerca, pero la luz de la redención nunca se extinguiría. Una mañana, el silencio despertó a Enoc. No fueron los pájaros, ni el viento, ni el río, solo el silencio. Denso como la oscuridad antes de la tormenta. Abrió los ojos y sintió que la tierra bajo él contenía el aliento. El espacio había cambiado, como si el aire se volviera más pesado ante algo grandioso. No sentía dolor en el cuerpo, pero su alma sabía, algo se acercaba. Estaba en el umbral del mundo, al borde del olvido. Ante él se extendía un valle seco y agrietado, cubierto de huesos de tiempos olvidados. A lo lejos se alzaban ruinas de torres, como costillas de gigantes caídos en batalla. Allí habitó alguna vez la gloria. Ahora, solo quedaba ceniza. Pero en medio de esa desolación, se percibía un tenue aliento, como si la tierra, pese a todo, aún no hubiera muerto. «Señor», susurró Enoc, ¿sigues aquí? En ese momento, se abrió una visión. No llegó como un rayo, ni ceejeó con acento agudo sus ojos con luz, entró en la carne misma del mundo. El espacio se desplegó como un velo, y Enoc vio. No parpadeó, su corazón latía lento y profundo, como una campana en la noche. Estaba en la frontera del tiempo. Del otro lado, el futuro. Y traía furia. Estrellas caían del cielo, no como chispas, sino como lanzas. Las montañas se derrumbaban, la gente gritaba, pero sus voces se perdían en el trueno. Ángeles, no con alas, sino con rostros como fuego, descendían al mundo, portando copas y libros. Algunos tenían ojos como abismos, otros como soles. Caminaban sobre la tierra con el peso de los destinos. Enoc vio ciudades que colapsaban sobre sí mismas, como si el pecado fuera su fundamento. Vio madres abrazando a sus hijos, y ángeles apartando el rostro. No era rabia lo que veía, era verdad. Un castigo como deuda finalmente cobrada. Pero entre la ira, vio luz. Débil al principio, como una chispa moribunda. Pero creció, y su corazón creció con ella. Vio a un hombre, no majestuoso ni imponente, sino manso y resplandeciente. Caminaba entre el fuego, y toda llama se postraba ante él. Sus pasos apartaban la muerte, y de entre las ruinas se levantaban los vivos.
Sus ojos, tan profundos como la eternidad, contenían misericordia. Tal misericordia, que el mundo comenzaba a respirar de nuevo. Y una voz: mira, Enoc, y no apartes la vista. Lo que ves no es el fin, es el camino. Enoc cayó de rodillas. Sus labios temblaban, pero su voz fue firme: Señor, no soy digno. Pero la voz respondió: tú eres testigo, no juez, no estás para juzgar, sino para proclamar. No escondas la verdad, aunque la tierra no quiera oírla. Aunque el cielo guarde silencio, tú habla. La visión se desvaneció, pero su corazón ardía. Se levantó. En el horizonte se alzaba el polvo, no de tormenta, sino de pasos. De los que aún caminaban. El mundo no estaba muerto. Alguien aún buscaba, y Enoc supo: mientras quede un hombre caminando, él debía ir delante. Regresó a la tierra de los vivos. Sus pasos eran silenciosos, pero pesados. Sus ojos habían cambiado, no por el cansancio, sino por el conocimiento. Llevaba en sí una llama, no que devora, sino que purifica. Ya no era solo un hombre. Se había vuelto camino. Camino por el cual, algún día, el mismo Señor descendería para encontrar a un mundo perdido. Él avanzaba más y más profundo. Los senderos que pisaba Enoc no eran conocidos ni por el viento. No se oían pájaros, ni hombres, ni bestias, solo el susurro sordo de la tierra. Las piedras bajo sus pies guardaban la memoria de la sangre, y las raíces de los árboles se retorcían como si no quisieran dejarlo pasar. Todo gritaba: no entres. Pero él caminaba. Porque había sido llamado. En esas tierras habitaron los antiguos. Aquellos cuyos nombres no fueron borrados por el tiempo, sino por el fuego. Allí no se construyeron ciudades, allí se sellaron juramentos. Él sentía, bajo cada paso, algo vivía. No con carne, sino con espíritu. Un zumbido profundo, como una voz desde las entrañas del mundo: aún no es el tiempo. Pero ya estás aquí. Sabía que debía descender. Una cueva se abría en la roca, como un ojo oscuro. Sin adornos, sin puertas, solo un abismo que respiraba. Cuando Enoc cruzó su umbral, la luz del día quedó atrás tan de golpe que pareció arrancada del mundo de los vivos. Solo la antorcha en su mano ofrecía un aliento débil de fuego, tembloroso como su corazón. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones. No letras, símbolos. Alguien había escrito allí, no con tinta, sino con fuego. Y esos signos, al pasar junto a ellos, comenzaban a brillar. Cada símbolo resonaba dentro de él como una campana en el alma: memoria, dolor, caída, sed de luz. Más abajo. Y entonces los vio. Al principio, siluetas, altas, inmóviles, como talladas en la piedra. Luego, rostros, no humanos, sino de ángeles caídos, encadenados. Guardianes que un día descendieron a la tierra y ahora estaban atados con cadenas que brillaban como el hielo. Sus ojos ardían, pero no con luz, con vergüenza. No gritaban, no suplicaban. Su silencio golpeaba como un trueno. Cada uno era un recordatorio viviente del abismo. Y aún así, uno habló: Hijo de Adán, has llegado demasiado pronto. Su voz sonó como piedra quebrándose. Buscas la luz, pero caminas entre podredumbre. Traes palabra, pero aquí nadie escucha. ¿Qué buscas entre nosotros? Enoc miró a los ojos de la criatura. No había odio, ni arrepentimiento. Solo añoranza. Una añoranza profunda, infinita, de alguien que ha perdido su hogar. No los busco a ustedes, respondió Enoc. Busco la verdad. El ángel asintió lentamente. Entonces mira, pero no calles. Al vernos, entenderás: lo que cayó una vez, caerá de nuevo. Porque la oscuridad no muere, espera. Y los que construyen ciudades sobre huesos, tarde o temprano escucharán nuestra voz. Desde debajo de la tierra. El silencio volvió a envolver las bóvedas de la cueva. Cuando Enoc salió, el sol aún brillaba en el cielo. Pero él ya no era el mismo. Sabía, su camino no era solo entre los hombres. Su voz debía resonar para los que están en el cielo, y también para los que están debajo de la tierra. Le fue dado ver: se avecina una guerra. No por tierras, por almas. Y debía hablar, aunque nadie quisiera oír.